La actualidad se cocina a fuego lento y con los mejores ingredientes. Análisis, debate y visión regional. Sintoniza Patagonia Radio y quédate con nosotros. Pero muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 9 minutos y estamos comenzando una nueva edición del menú Patagonia en Patagonia Radio, cuando en Puerto Montt tenemos 20 grados de temperatura. Yo diría que hay 20 grados, pero yo tengo frío, fíjense, no sé, o estoy friolento el día de hoy, pero al menos la sensación térmica, desde mi punto de vista, está un poquito más baja. Pero no importa, estamos en primavera y estamos, por supuesto, comenzando esta semana aquí en el país y, por supuesto, en Patagonia Radio, transmitiendo desde la 94.1 FM en Puerto Montt. Fin de semana fue el concierto de Kid Voodoo, un hito bastante importante. Estuvimos ahí en Patagonia Radio. Patagonia Radio estuvo presente en el concierto masivo, más de 15.000 personas que vibraron con la música de Kid Voodoo y que marcó un hito en la era de los conciertos masivos en el nuevo, digámoslo, ¿no? Estadio Bicentenario de Chinquihue, ¿no? Había estado Soda Stereo en el antiguo estadio y esta es como la primera vez que se pudo apreciar. Y hubo muchas cosas que comentar, balances y demás, pero para hablar de eso estamos con unas autoridades con las que me encontré en el concierto de Kid Voodoo. Obviamente él, en su rol de autoridad, estaba ahí. Me refiero a Pablo Joss, Seremi de Transporte, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, Seremi? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenas tardes. Con más calor que tú, la verdad, porque a mí estos 20 grados me pegan fuerte como buen sureño. Sí, ha estado rudo el día. La mañana bien nubladita, pero ya ahora entró a picar el sol en la tarde. Así que, sí, nada, pues para partir bien el lunes. Así es, para partir bien el lunes. Bueno, Seremi, a ver, yo estuve en el concierto y me pareció, en términos generales, ¿no? Por lo menos lo que yo pude apreciar, no me quedé todo el concierto, pero ¿cómo estuvo el plan de contingencia que abordó el Ministerio y la Seremía de Transporte, más bien, aquí en la región de Los Lagos con motivo de este evento tan masivo? Sí, bueno, la verdad es que nosotros venimos hace harto tiempo preparándonos, analizando distintos escenarios que pudieron presentarse o que se podrían haber presentado durante la noche, y especialmente en consideración a la inmensa cantidad de personas que se iban a concentrar durante la salida, durante el término del evento. Claro. Y para eso nos estuvimos coordinando con la productora, con Carabineros, con la municipalidad, con el Ministerio de Seguridad, y también todo esto a través de la coordinación que realizó la delegada presidencial, con el objeto de ir resguardando o ir abordando cada uno de los flancos relacionados a un evento de estas características en el estadio Chinquihue. Claro. También estuvo la Seremi de Salud, por cierto. Y desde el punto de vista del transporte y de la movilidad, después de articularnos y articular a los micreros de Puerto Montt, a quienes les doy las infinitas gracias por la verdad la labor y la disposición que tuvieron de estar ese día sábado en la noche ahí afuera, con la productora logramos realizar dos acciones que eran súper importantes, tres en rigor. Ajá. La primera es que nosotros el día sábado contamos con una sobreoferta del transporte público en la línea 4. La micro que regularmente va desde Peyuco a Chinquihue, claro. El día sábado estuvo funcionando con una frecuencia mayor a la de un sábado habitual y teníamos buses cada 5 minutos aproximadamente. Y eso dio espacio para dos cosas. Primero, para que las personas desde muy temprano, desde las 10 de la mañana, cuando se abrió el recinto previo, digamos, de acceso, pudieran acercarse hacia el estadio de Chinquihue, y ya durante la tarde nosotros lo vimos con la delegada, que nos tuvimos que ir de ahí caminando el último tramo. Las micros iban todas repletas de personas directas al estadio, así que eso funcionó súper bien. Y a eso se sumó un corte de el camino en donde está el Food Truck Paraíso, ¿sí?, hasta un poquito más allá de la Universidad de Los Lagos, hasta la Villa Marina. Y eso tenía dos objetivos. Primero, evitar cualquier situación relacionada a las personas que iban a estar transitando por ese lugar, pero también tenía otro objetivo, que era evitar que se estacionen vehículos particulares en todo el entorno del estadio Chinquihue.
Eso anduvo Para muy así- bien, ¿ah? Eso anduvo muy Eso bien. estuvo súper bien, porque eso dio paso a dos cosas. Primero, a que las personas, cuando después tenían que salir y caminaron claramente utilizando toda la calzada, ya no existían vehículos estacionados entorpeciendo el paso, ¿verdad? Para que las personas puedan hacerlo libremente. Y lo otro es que permitió dar espacio para un poco más de 60 buses que logramos posicionar afuera del estadio Chinquihue, para así poder mover una cantidad importante de personas hacia el centro y hacia otros sectores de la ciudad. Entonces, lo cortamos desde tempranito. Eso fue una coordinación que tuvimos con Carabineros. Estuvimos como ministerio desde temprano también viendo y asegurándonos que el corte fuera efectivo, porque lo otro que nosotros definimos fue: cortamos para todos los vehículos menos para las micros y colectivos y vehículos de emergencia, Claro, obviamente. claro. Porque así nos dejamos totalmente desconectados al sector de Panitao, y también las personas podían seguir llegando en micro. Oiga, Podíamos Seremi, mantener un sistema de transporte público. ¿Y qué aspecto? Porque, mira, ustedes saben, ¿no? Siempre hay distintas miradas frente al mismo fenómeno, ¿no? Mucha gente dijo que fue como medio caótica la salida, que, bueno, también hubo dificultades para tomar transporte, y el lugar adolece de, por ejemplo, para aquellos que fueron en vehículo, de suficientes plazas de estacionamiento, aunque hubo sectores, paños cercanos al estadio, que vimos que habían estacionamientos ahí. Sí, frente a la cancha de los viejos cracks. Exactamente, frente a la cancha de los viejos cracks. Ahí se dispuso una playa de estacionamiento importante. Pero, ¿qué cosas cree usted, Seremi, que para una próxima, si es que hay una próxima, todos esperamos que este sea el primero de muchos conciertos, ¿no?, en estadio, ¿qué cosas pudieron haberse hecho mejor o qué cosas se aprendieron de esta importante actividad? Sí, mira, bueno, lo primero, yo creo que las cosas rescatables es haber cerrado a buena hora la calle. Yo creo que lo rescatable es que logramos juntar una cantidad considerable de máquinas, pero ahí hay un primer desafío. Yo creo que fueron insuficientes. ¿Ya? Lo segundo que yo creo que es importante observar para mejorar en la siguiente oportunidad, perdón, es que todas las personas salieron de golpe, por decirlo de una forma. Se abrieron todas las puertas y la gente salió. Yo creo que la salida tiene que ser más controlada para que así las personas puedan de forma más ordenada acceder a los buses. ¿Qué es lo que nos pasó? Que las personas, cuando veían las micros llenas, empezaban a caminar más hacia atrás buscando micros vacías, y seguían personas llegando a la calle. Por lo tanto, se generó un bloqueo y las micros estuvieron ahí 40 minutos sin poder salir. Claro. Entonces, claro. allí es importante generar esa primera modificación, generando una suerte como buffer o zonas de espera previas para salir del recinto. Y lo otro, efectivamente, no se dispusieron y en ningún momento se informó que iban a haber estacionamientos, justamente para evitar un nivel de congestión más importante en el entorno, y para evitar también la utilización de la calzada por parte de los vehículos, o peor aún, la utilización de las veredas por parte de los vehículos, obviamente poniendo en riesgo a las personas que iban a estar como asistentes. Claro. Entonces ahí hay algunas cosas. Y lo otro es que, si bien existieron mejoras en iluminación en todo el entorno del estadio, creo que en dirección ya hacia el centro de Puerto Montt había algunos lugares que estaban donde a mi juicio, y porque estoy ahí, digamos, faltaba un poco de iluminación ahí donde está el sector del balseo, yo creo que ahí faltó un poquito de iluminación, porque mucha gente también se desplazó a pie. Ahora, igual yo creo que el resultado es del todo bueno, porque esto ocurre cuando hay eventos masivos, también ocurre en Santiago, y a otra escala, y evidentemente ahí hay otros tipos de sistema de transporte, hay metro, hay buses, hay distintas vías, ¿verdad? Y en este caso tenemos solo una vía, por lo tanto es inevitable que tengamos congestión y que tengamos personas en la calle. Yo creo que hay una cantidad importante de enseñanzas, pero yo creo que la gente en general, más allá de la dificultad después de haber tenido que caminar un poco o haber tenido que estar esperando mucho rato, digamos, para que las micros avancen, creo que se fueron todos muy bien conformes, digamos, con el evento en general. Sí, ahora es paradójico que el estadio, que no lo más lindo, sino el más lindo de Chile, en el mejor emplazamiento, claro, tiene la dificultad de la ruta, ¿no?, que no está pensada
para flujos muy masivos de personas, pero eso ya son proyectos de larguísimo plazo para poder resolver, pero creo que en el camino hay que empezar ya a trabajar en aquello, ¿eh? Me da la impresión. Además que hay otras cosas que han ido surgiendo que también le vendrían bien una modernización en la ruta Chinquihue, porque vemos también que hoy día uno ve esa ruta y ese camino es de los años 70, 80, o sea, no ha habido, ahí se quedó estancado Puerto Montt, y ahora con esos deslizamientos que hubo durante el invierno, definitivamente creo que ahí van a tener que poner foco las autoridades actuales o las que vengan. Urge ponerle pila ahí a los proyectos que hay. Hay algunas ideas de proyectos a nivel de perfectibilidad, pero sí, evidentemente eso es uno de los temas. Y sabéis que yo creo que igual es importante decir que muchas personas no tenían ningún tipo de información, y yo creo que las personas que asisten a estos eventos, por lo menos yo lo hago así, porque yo soy medio toc con estas cosas, como me informo, veo bien cuáles van a ser las vías de salida, por ejemplo, tú puedas subir por los Espinillos y conectarte a través de la Caletera con la ruta 5 de forma directa, descongestionando la ruta costanera, y habían otros ejes en la parte alta que podrían haber ayudado a descongestionar un poco más rápido. Yo creo que igual es importante que uno se planifique en este tipo de eventos. Yo creo que el primer tiempo, digamos, la llegada estuvo súper buena, y con sus bemoles la salida también. Yo estuve hasta las 1 de la mañana aproximadamente en el exterior del estadio, y a las 12:20 ya no había ningún tipo de vehículo ni taco, al menos en ese sector. Yo entiendo que en el centro de Puerto Montt igual hubo congestión, y también hacia Alerce. Claro, porque se va trasladando también toda la masa, y eso lo hace notar. Claro. Estoy conversando con el Ceremi de Transporte, Pablo Yus, aquí en Patagonia Radio. Oiga, electromovilidad. Hablemos de la electromovilidad. ¿Cómo está cómo van los proyectos? Me acuerdo que este año, bueno, se anunció el proyecto de electromovilidad, por ejemplo, en Puerto Varas, con la adquisición de buses. Entre medio, bueno, hubo una situación ahí media confusa respecto de que no iba a haber presupuesto, pero después conversamos, Ceremi, y usted nos aclaró que ese proyecto no se ve afectado para 2026, toda vez que los recursos están asignados hacia 2027, por lo que entendí en ese momento. Pero, ¿cuál es el estatus hoy día de los proyectos de electromovilidad que se están dando acá en la región de los lagos? Sí, bueno, mira, la verdad es que nosotros estamos avanzando con 2 proyectos de electromovilidad en Osorno, con alrededor de 120 buses eléctricos y otros 50 buses diésel para renovar el sistema de transporte público de Osorno. Y el día 12 de diciembre vamos a estar justamente en Santiago en la apertura técnica de las ofertas que se esperan recibir para este nuevo sistema de transporte en Osorno, el 12 de diciembre. Y ahí nosotros tuvimos alrededor de 42 personas jurídicas, empresas o personas naturales que hicieron la adquisición de las bases. Por lo tanto, vemos que hay un interés importante de ser parte de este sistema. Y por cierto, también operadores actuales de Osorno también están en este proceso, así que estamos expectantes para ver cómo esto va a avanzar, y que implica distintas cosas. No solo estamos trabajando con electromovilidad en Osorno, sino que también estamos con recaudo electrónico, que va a coincidir su implementación con, esperemos, la puesta en marcha del sistema de buses eléctricos, y por lo tanto el cambio va a ser significativo en cuanto al estándar. Por lo tanto, estamos súper contentos con eso. Y en el caso de Puerto Varas, se han dado distintas conversaciones para poder dar continuidad sin mayor inconveniente al proyecto de electromovilidad de Puerto Varas, y por lo menos la información que nosotros como ministerio tenemos en la región es que este proyecto va a avanzar. Se tienen que realizar algunos ajustes que no implica ninguna modificación de las características del proyecto, es decir, esperamos todavía poder contar con 16 buses eléctricos repartidos en 2 servicios en la ciudad de Puerto Varas, que conecte el sector de Alto Esperanza, el mirador de Puerto Varas, y que también, y aquí viene una cosa súper importante, que también pueda conectarse con el tren. Y que idealmente también, y eso va a depender también de la siguiente autoridad,
pueda vincularse, no solo que tú puedas llegar en bus eléctrico a la estación, sino que además puedas utilizar el mismo sistema de recaudo, como funciona aquí en Puerto Montt. Claro, es un solo sistema de pago. Ahora, a propósito de que toca el tema del tren, Seremi, ¿hay alguna novedad respecto de, porque estamos ya comenzando la temporada alta del turismo, la posibilidad de que el tren empiece a funcionar ya los fines de semana y los feriados? Mira, nosotros no tenemos ninguna información por parte de EFE respecto a cuándo ellos estiman iniciar o incrementar la frecuencia que están llevando adelante actualmente, ¿ya? Pero claramente durante la temporada estival se hace mucho más necesario la operación también durante los fines de semana. ¿Y usted cree que podamos tener alguna novedad? Y usted que conoce a la gente ahí, ¿cómo lo que se puede ver? ¿Se puede? Cuéntanos una papita. No, mira, lo que pasa es que en términos como de proyecto así duro y puro, lo que se espera primero es poder incrementar las frecuencias durante los días en que actualmente opera, para llegar al caso, digamos, al proyecto implementado en su totalidad de acuerdo a cómo está planificado. Pero sin duda que se está evaluando la necesidad que ha sido muy evidente y planteada por distintas autoridades de poder también incrementar el servicio o poder contar con servicios los fines de semana. ¿Cuál es el principal problema que hay, o digamos, el principal desafío que hay al momento de poder implementar los fines de semana? ¿Es un tema básicamente de plata, de lucas, de presupuesto? ¿Es muy caro echar a andar esto los fines de semana? Mira, sí, sin duda que los costos operacionales para operar los 7 días de la semana son diferentes y son mayores. También hay un desafío asociado a los buses de acercamiento, que hoy en día cuentan con un contrato, ¿verdad?, que permite funcionar los días hábiles, y por lo tanto eso también es un desafío, y yo no sé si existan hoy día. Yo me imagino que sí, sin duda deben existir los datos que permitan también armar el caso de negocio para la operación durante los fines de semana. Yo creo que en general existe una limitación que es técnica, que implica operar con los trenes en función a la capacidad que tienen y poder también darse los tiempos para hacer las respectivas mantenciones preventivas al equipamiento. O sea, yo creo, esto es una opinión mía, que se podría operar los fines de semana, pero terminaría reventando las máquinas. Entonces yo creo que esa es un poquito la cuestión. No es porque las máquinas estén malas, todo lo contrario, fueron totalmente refaccionadas, pero creo que eso es un poco. O sea, la verdad es que como es un proyecto piloto, hay que ir avanzando paso a paso. Hoy en día nosotros ya estamos recopilando información de la demanda que se envía a la consultora que actualmente está analizando la factibilidad del tren Puerto Montt La Unión. Oiga, Seremi, es un estudio que está en curso. Claro, es un estudio que no garantiza que eso concrete, pero es un estudio. Oiga, Seremi, pero una pregunta así como práctica. A propósito que hablamos como del presupuesto de funcionamiento del tren, ¿cierto? Sí. En lo que tenemos hoy día, aquí hay una subvención definitivamente del Estado, ¿no? Porque me imagino que si no existiese esta parte que aporta el Estado para financiarlo, el pasaje sería más caro, ¿no? Mire, fíjese, yo le debo confesar algo, Seremi, no me he subido al tren. Todavía no lo uso. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que es súper importante que todas las personas de Puerto Montt, de Puerto Varas, de Yanquihue, se suban al tren y que vean cuáles son las condiciones en las cuales está operando. ¿Sabéis qué? Yo, mira, hace como 4 días atrás me mandaron las fotos de mi abuelita. ¿Sí? Una foto de mi abuelita que la llevaron a andar en tren. Y sabes que es impresionante cómo ella lo disfrutó. Es una muy bonita experiencia, una experiencia muy cómoda. Sí, y yo creo que es importante hacerlo. Ahora, no se acuerda. Sí, y lo otro, lo que tú me preguntabas respecto a presupuesto, existen subsidios asociados a, por ejemplo, la tarifa adulto mayor. Por la tarifa adulto mayor. Una pregunta, Seremi, disculpe la interrupción. Sí. ¿Cuánto cuesta el día el pasaje? Sí. Bueno, pues, normal.
Desde Puerto Montt al Erce 900, a Puerto Varas 1200 y a Yanquihue 1500. Ya, hagamos el ejercicio. Eso incluido el bus de acercamiento. Incluido el bus, ya. Pero hagamos el ejercicio. Yanquihue, Puerto Montt, 1.500 pesos, ¿verdad? ¿Cuánto costaría si no existiese ningún tipo de subvención? ¿Más del doble? Chuta, no sé, porque... No sé, mira, así como tirando números... Estamos en vivo. Estamos en directo. No, mira, tirando números, no sé, aproximadamente el 15% de los pasajeros del transporte público es estudiante y tiene una tarifa rebajada al 33%. El otro 15% es adulto mayor y tiene una tarifa rebajada al 50%. Entonces, ahí eso se subsidia y ahí uno puede hacer una estimación pues, de los costos y saber si es que en realidad... Ojo, hace unos días, meses ya, me preguntaban si se habían alcanzado, si el proyecto se pagaba. Yo le decía, ojo, claro, exacto, y en realidad no es que el proyecto se pague o no se pague, sino que es saber si el sistema está o no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque hay recaudo, hay subsidios, hay una inversión, hay costos de operación, ¿verdad? Que tienen que ir financiándose. Y hoy en día el proyecto, de acuerdo a lo que nos ha comentado, está en equilibrio y por eso es que hasta la fecha se han movido más de 150.000 pasajeros. ¿Sabe por qué yo le hago esta pregunta, Seremi? Porque evidentemente si hay un aporte del Estado para que obviamente el precio sea asequible para la gente, sabemos también que estamos en un año electoral donde hay dos propuestas hoy día, ¿no? Que ya vamos a una segunda vuelta de dos miradas distintas de país, ¿no? Pero hay una de las miradas que busca hacer un recorte importante en los recursos, ¿verdad? Uno de los candidatos está proponiendo reducir en más de 6.000 millones de dólares, ¿verdad? Gastos o grasa que hoy día podría estar gastando el Estado, ¿no? En el fondo eso es lo que ha dicho. La pregunta es la siguiente. Un proyecto como este, ¿usted cree que está dentro de lo que puede ser mantenible o más bien sustentable, ese es como el concepto, autosustentable en cuanto a su financiamiento, o podría ver algún tipo de amenaza, por decirlo, dentro de lo que puede ser lo recortable presupuestariamente hablando? Mira, yo creo que, yo creo que en general los sistemas de transporte público, hace harto tiempo ya que los estados se dieron cuenta que el transporte público tiene que funcionar con subsidio, porque eso permite dar seguridad y certeza a las personas que lo utilizan. Se garantiza regularidad, frecuencia, estándares, etcétera, etcétera. Y particularmente en la región de los lagos, el rol del Estado en ese sentido ha sido fundamental, no solo con la llegada del tren, el retorno del tren, sino que también con implementar mejoras como la que estábamos comentando antes en materia de transporte público. Ojo, que no es, efectivamente hay recursos que se inyectan al transporte público, pero uno tiene que verlo no como un gasto, no como un desperdicio de recursos, sino que como una inversión, porque cuando tú mejoras el transporte público, la gente lo prefiere o busca o intenta utilizarlo, y con eso bajamos los niveles de congestión, bajamos el tiempo de desplazamiento entre la casa y el trabajo o el lugar de estudio, y con eso mejoramos las condiciones de vida de las personas. Y uno como hoy en día desde el ministerio entiende la importancia de un Estado fuerte y robusto que sea capaz de dar continuidad a este tipo de sistema de transporte que claramente no es para todos, ¿ya? No es para todos, cualquiera lo puede utilizar, pero no todos lo van a utilizar, porque así funciona el transporte. Hay personas que, por ejemplo, nunca se van a subir a una micro. Hay personas que nunca se van a subir al tren porque no les conviene, porque no les es práctico en relación a dónde viven o dónde trabajan. Pero para aquellas personas que disponen de este servicio, sin duda que es un tremendo beneficio. Y así para cerrar la idea, y así es que hay que ir hacer creciendo los sistemas de transporte público, y para eso hay leyes y para eso hay recursos, y yo creo que es importante que independiente de la autoridad que venga desde marzo en adelante,
va a contar con información técnica concreta y real, por ejemplo, respecto a implementar nuevos servicios de tren en Osorno, hacia La Unión, hacia Purranque, o un servicio que vaya desde Puerto Montt a La Unión, ¿por qué no? Y eso yo creo que es importante, y ahí va a ser importante tomar decisiones, creo, más que nada. Así es. Bueno, Seremi, oiga, invíteme a andar en tren, po. Y ahí hacemos una nota a bordo del tren para también contar en primera persona esa experiencia. ¿Ah? Hay muchas personas que se han coordinado con EFE, delegaciones de estudiantes. La próxima semana vamos a conversar con la Universidad San Sebastián, porque están haciendo una actividad con personas adultos mayores, y también a nosotros nos interesa estar apoyando ahí para que ellos puedan tener esta experiencia de hacer esos recorridos. El transporte, mira, el transporte es como la amalgama que une todo. Las personas van a un recinto de salud, a un servicio de salud, a su trabajo, a estudiar, y para todo utilizan el transporte: el vehículo particular, la caminata, la bicicleta, la micro, el tren. El transporte es la amalgama que une todo, y eso es lo interesante de esto. Y las experiencias a bordo del tren son súper buenas. Ahí el Instagram de F Puerto Montt siempre está publicando cositas que, como le pregunta a la gente qué música vas escuchando, claro, o no sé, hacia dónde vas. Claro. Sí, y ¿sabéis qué? En general como que suma. Yo creo que y eso es bonito. Yo estoy súper orgulloso de eso. El tren ha sumado a Puerto Montt y a la provincia y a la región. Muy bien. Seremi, bueno, Pablo Yus, Seremi de Transporte, muchas gracias por conversar esta tarde aquí en Patagonia Radio. Que esté muy bien, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el Seremi hablaba justamente de la importancia del transporte, y a esta hora hay mucho movimiento en la ciudad de Puerto Montt por, obviamente, el retorno a casa, en el que les acompañamos aquí en Patagonia Radio como